La reactivación de la pandemia COVID-19. Desde que se nos ordenó a mantenernos en casa sin salir, he pasado mi tiempo observando la calle desde la ventana mía. Y realmente puedo afirmar que lo peor no ha llegado. He observado niños sin mascarilla pasar con sus familiares, señoras paseando perros y fumando, igual también caballeros fumando, conversando sin mascarilla, jóvenes bebiendo cerveza y fumando en plena cuarentena, lavadores de carros sin mascarilla. No he salido de mi casa, solicito alimentos por delivery, pero cuando ellos llegan se encuentran con estas personas que no respetan las normas, sin mascarillas en la calle. Y para completar este panorama increíble, llegan obreros con sus taladros a levantar polvo contaminado de mi vereda e invadir mi casa con ese polvo que tengo que respirar y luego tener que limpiar cosita por cosita ese polvo que se impregna. Llamo a las autoridades y me llama el empresario, supongo gerente de la obra, y me dice que lo están haciendo porque el vecindario lo ha pedido. Supongo que lo ha pedido antes de la pandemia para arreglar las calles, pero que en este momento en que debemos estar en casa, encontrarnos con obreros que no se sabe pues si están o no contaminados. El gerente dice pues que le hacen el análisis. Claro, el análisis no se hace todos los días y no necesariamente evita que estén contaminados en el momento que llegan a trabajar. Pero además, el polvo que sacan y que invade las casas, ese polvo del suelo por el cual todo el mundo ha caminado, igualmente está contaminado. En otras palabras, amigos, cuando este empresario me dice que es por ordenanza municipal y que de acuerdo a las normas actuales que se autorizan las obras públicas, por esa razón dice que llegan a mi casa a levantar mi vereda y a dispersar polvo a diestra y siniestra. En realidad, por lo que estoy observando, por la manera como se comportan nuestros ciudadanos y por la manera como se aplican las normas que da el gobierno, temo que lo peor no ha llegado. No ha llegado porque nuestro país, como lo señalé a principios de marzo, es uno de los países que menos ha fomentado la ciencia, el conocimiento científico. Y allí decía que los países que no han promovido adecuadamente la ciencia serán los que más sufren. Jamás imaginé que el nuestro iba a estar casi, si no en primer lugar. Ciencia no es laboratorios complejos, aceleradores, naves espaciales. No es eso solamente, en todo caso. Ciencia es el conocimiento que tiene la humanidad para defenderse de cualquier amenaza y para lograr un bienestar adecuado. La educación científica significa haber enseñado a los niños la forma de protegerse contra las enfermedades y la forma de no agredir a otros. Esa ciencia en el Perú no la hemos conocido. Nuestros políticos desconocen esa ciencia, desconocen la manera como deben proteger a sus ciudadanos y dan normas que finalmente están en contradicción con esa protección. Obra pública, puede ser que sea obra pública eso de que vengan a mi vereda a echarme polvo a mi casa y a la casa de los vecinos que están preocupados. ¿Eso es obra pública o es contra el público? En tiempos normales, sin pandemia, el vecindario puede soportar
por la mejora que podría venir después. Ruido y polvo, pero en pandemia se vuelve un gran riesgo. Así como esto, hemos visto en la televisión una serie de aberraciones en pandemia, tanto de la población como del gobierno. La razón es simple: no hemos tenido una cultura científica adecuada. El 50% de las enfermedades vienen por falta de conocimiento, especialmente de higiene. Y es claro que cuando se levantó la cuarentena, igualmente publiqué en mi página la reactivación económica y la intensificación del COVID. Por supuesto, debe haber un compromiso entre la reactivación y la muerte de los vulnerables, entre los cuales me incluyo. Probablemente sea esa la ecuación del gobierno, ¿no? Y de los empresarios. Total, los vulnerables dejaremos de ser una carga si es que caemos ante esta pandemia. Pero no concibo la idea de que vengan a agredir a las casas de los vecinos vulnerables con sus taladros, invadiéndolos con polvo, con obreros que no se sabe si están o no contaminados, y por lo tanto no puedo acercarme siquiera a recoger los alimentos que me traen la gente del delivery. Por eso, amigos, creo que nuestro país está atravesando no el peor de los momentos por la forma como nos comportamos, tanto autoridades como ciudadanos, no. Es el peor de los momentos porque ha venido la pandemia. Sin embargo, este comportamiento no científico es de todos los días, en la escuela, en el Congreso, en el Ejecutivo y en todos los ámbitos de la sociedad. Las decisiones se toman sin ciencia y sin conciencia en algunos casos. Para que nosotros tengamos una vida mejor, en todo caso nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, urge un Perú con ciencia. Los científicos ya estamos totalmente aburridos de estar firmando pronunciamientos, pedidos, que se haga tal o cual cosa, que la educación sea mejor, etc. Por eso es que ahora se ha iniciado un movimiento por un partido de la ciencia, que no es un partido de científicos, ojo, es un partido de ciudadanos que estén convencidos de que es necesario ciencia en el Perú. Los gobernantes ahora se llenan la boca diciendo que es necesario ciencia y tecnología, pero eso, a mi entender, no son muy creyentes en lo que dicen, son discursos políticos. Para que cambie el Perú se requiere un gobierno de personas que estén convencidas de la ciencia como un medio para salir de la pobreza, para tener un bienestar. Así es que, amigos, compatriotas, colegas, es tiempo pues de unirnos en el partido de la ciencia, que es un partido de los jóvenes, básicamente, porque son ellos los que van a gozar de un Perú con ciencia. Las consecuencias de una política de ciencia y tecnología, positivas todas, se observarán en el mediano plazo, 20 años. Por el momento, simplemente habrá una mitigación de los efectos de la ignorancia científica, la incipiencia, como se dice, de acuerdo a la lengua española. Un país incipiente es un país sin ciencia. Dejemos pues la incipiencia y luchemos por un Perú con ciencia para que, como dije, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan mejor. Ingresen ustedes al sitio web www.partidodelaCiencia.com, inscríbase y ya dejémonos de estar firmando pedidos a los gobiernos que nunca los atienden. Dejémonos de estar rogando
Dejemos de estar protestando, simplemente organicémonos para cambiar al Perú. No permitamos que nuestro país siga cayendo en las profundidades del desastre. No permitamos que nuestro país sea de emigración de jóvenes talentosos. No permitamos que sigan muriendo nuestros hermanos por falta de atención médica. No permitamos que la delincuencia suba y suba por falta de empleo remunerado. La delincuencia es originada especialmente por la falta de educación que permita que los jóvenes tengan un empleo digno. ¿Quiénes son las víctimas de la delincuencia callejera? Los pobres que asaltan a los pobres, allí donde no está la policía. De vez en cuando capturan a un par de delincuentes y hacen todo un show televisivo. En realidad, ese no es ni el 1% de la delincuencia que vive en los barrios populares. Los barrios populares, la delincuencia es por falta de empleo, de pobres contra pobres. Tal vez por eso es que los poderosos que manejan el Estado no se preocupan tanto de ello, porque no viven por allí. Sus barrios están bien resguardados por policías privados, guardias privados. De modo que la delincuencia callejera es un problema de los pobres. ¿Por qué? Porque no tienen educación para un empleo digno. Y, por supuesto, los vecinos están amenazados por los propios vecinos. Así es que no hay secreto en la historia de los países. Países sin ciencia seguirán sufriendo la delincuencia, seguirán sufriendo los desastres de las pandemias que vendrán seguramente en el futuro. Despertémonos, amigos, dejémonos de estar rogando, hagamos nuestro partido de la ciencia. Bienvenidos a la lucha por la independencia científica y tecnológica del Perú.